Bienvenidos a la comunidad de Liderando con Propósito, un espacio en donde empoderamos vidas, desarrollamos personas. Mi nombre es Marta Corado, mentora y coach de vida, emprendimiento, liderazgo y equipos. Estamos aquí en esta comunidad para poder alinear tu propósito de vida con todo aquello que te apasiona. Esta semana vamos a dar continuidad al episodio número 24. Si estuviste viendo, repasando, escuchando y haciendo algunas de las actividades en las cuales te invité en el episodio número 23 acerca de la pregunta que hicimos en la comunidad: ¿es más fácil sufrir o cambiar? Así es que hablamos acerca del ego en sus dos extremos. No sé si lo escuchaste, lo viste, le diste seguimiento, pero esto es un poco la continuación de ese episodio número 23, el número 24. Vamos a hablar un poquito más acerca del tema, pero vamos a introducir lo que es la inteligencia emocional más allá del ego, ¿sí? Vamos a ver cómo estos se relacionan, cómo estos nos ayudan a poder comprender, a poder tener ese autoconocimiento que es indispensable. Si tú recuerdas, si no, pues puedes regresar. Hay un test en la página de life502.com o de martacorado.com también. Es gratuito y tiene instrucciones y de una vez puedes ver el resultado y las sugerencias o los consejos que se te dan para que puedas avanzar. Y también lo interesante es poder ubicar y decir, bueno, estoy aquí, estoy en el nivel bajo, intermedio, o tengo un ego muy alto, muy inflado y necesito trabajar también. Cualquiera de estos tres escenarios te van a ayudar mucho a conocerte y a tener esa conciencia de cómo vas en tu proceso de crecimiento. Y si estás tratando algo específico, pues también te puede dar alguna noción, algún indicativo de cómo estás trabajando cada área de tu vida. Entonces vamos al episodio número 24 y vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional más allá del ego. Bueno, y la inteligencia emocional es un tema también muy apasionante. Yo sé que ha estado de moda, quizás ya has pasado algún curso, has estado tratando acerca de las emociones. Y hoy lo vamos a relacionar un poco desde el enfoque también del ego, pero vamos a ver un poquito más acerca de la inteligencia emocional. Pero ¿qué nos dice qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es esa capacidad, ¿verdad? De reconocer. ¿Ves? Porque te digo que hacer un test, el hacer conciencia, el autoconocimiento y el tomar tiempo para ese análisis es tan importante porque desarrollamos esa capacidad de reconocer, de poder entender y manejar nuestras propias emociones, ¿sí? Es de salir de esa forma que funcionamos en automático. No sé si te ha pasado que de repente vas manejando y cuando sientes ya pasaste 1, 2, 3 cuadras a alguna tienda y dices, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? Algo así nos funciona en la vida, de decir, ¿cómo llegué hasta aquí? Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea, no sé cómo has llegado hasta dónde has llegado, pero no tienes esa conciencia en ocasiones de decir, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Ok? Entonces es esa capacidad de reconocer, entender y manejar tus propias emociones, nuestras propias emociones, también como la de los demás. Reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como la de los demás. Este conocimiento te facilita, ¿sí? El que tengamos mejores interacciones sociales, el que tomemos mejores decisiones personales, nos da ese balance, esa moderación en nuestra vida social, en nuestras relaciones personales, en la familia. Y este es solo el hecho de mencionarlo, la emoción. Cuando hablamos de emociones, no sé si a ti te pasó, pero en lo personal siempre tuve un concepto negativo, un concepto bastante errado acerca de las emociones. Pero aprendí que la emoción, las emociones no son buenas ni malas, ¿verdad? Tienen su función y son muy importantes y quizá acá vamos a ver por qué, pero no son buenas ni malas, son solo emociones, ¿ok? Entonces, cuando le quitamos la connotación negativa de ser una persona muy emocional o trabajar la inteligencia emocional y vemos la parte positiva, ¿sí? Vamos a tener ese aprendizaje y esa ayuda
para poder avanzar o establecer esas metas, ese trabajo, ese desarrollo personal. Eso es bien importante. También vemos acá cómo la inteligencia emocional y el ego en algún punto influye. Vemos que el ego, y lo vimos en el episodio anterior, en el número 23, que el ego influye en cómo nos percibimos y deseamos ser vistos por otros. Esa identidad, ¿verdad? Es ese concepto que tengo de mí, el yo. Entonces es mi identidad. ¿Cómo nos percibimos? Eh, si está en un nivel bajo, en un nivel alto, que fue lo que estudiamos y lo que vimos, pues puede distorsionar esa realidad y dificultar la empatía y la comunicación efectiva. Entonces, allí es donde tenemos dificultades, cuando el ego no está en ese balance, en esa moderación, y por lo tanto, si afecta y no podemos desarrollar empatía y comunicarnos correctamente, entonces vamos a tener problemas emocionales, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender que trabajando uno se desarrolla el otro también. La inteligencia emocional te va a permitir manejar y entender tus propias emociones y también identificar las ajenas. Esto, lo importante es que ayuda a controlar los impulsos del ego, esa necesidad, ese autoconcepto erróneo que en ocasiones tenemos, una falsa identidad. Porque si ves una falsa identidad, puede ser también el que no reconozcamos nuestras propias emociones. Quizás creemos que al reconocer una emoción no vamos a hacer o no vamos a transmitir ese mensaje de ser mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres esforzadas. Y entonces nos agotamos por tratar de mostrarnos siempre fuertes, de mostrarnos siempre que estamos de pie, que no nos pasa nada y que somos súper mujeres, súper humanas, y eso no es posible porque lo único que se hace es agravar más esa situación. Entonces, comprendamos que si tengo una identidad moderada en cuanto al concepto que tengo de mí, si tengo el ego trabajado, que no esté abajo, que no esté arriba, voy a tener una mejor interacción con mis relaciones personales, con la familia, en lo social. Voy a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque voy a aprender a manejar y a entender mis propias emociones y por lo tanto a comprender y a entender las emociones de los demás. Esto cuando ya lo analizamos, vemos que podemos controlar los impulsos del ego, podemos controlar los impulsos, ¿verdad?, de las emociones y esto es bastante poderoso. Pero para poder comprender, me encanta tener esa idea o una imagen visual. Hay personas que aprenden de manera visual, otras es auditiva, ¿verdad? Y me encanta el poder identificar en dónde podemos capturar o interrumpir, desde dónde podemos gestionar, desde dónde podemos analizar o cambiar, ¿sí? En dónde podemos desarrollar esa inteligencia. Y vamos a ver algunos pasos de cómo se forman y procesan las emociones, ¿sí? Si aprendemos esto, vamos a poder encontrar el punto en donde tú y yo podamos gestionarlas, interrumpirlas, hacer algo, ¿sí? Para tener un cambio visible y tener mejores resultados. Primero, las emociones se forman, se procesan a través de algunos pasos esenciales. Vamos a ver, si no estoy mal, espero recordar los 6, pero estos pasos de cómo podemos identificar. Primero viene la percepción del estímulo, ¿sí? Cuando se detecta un estímulo, puede ser interno o externo, algo que viene de adentro o algo que puede venir de afuera. Estos estímulos son enviados al cerebro para su evaluación, ¿ok? Entonces viene el estímulo a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, de repente nos dijeron algo que nos alteró, algún insulto, algún gesto, alguna imagen visual, algo que nos haya alterado, lo percibimos. Y entonces esto es enviado al cerebro. Entonces, número 1 es un estímulo que va al cerebro. Luego viene la evaluación cognitiva. Ya es cuando el cerebro interpreta el estímulo. El cerebro, ¿qué va a hacer? El cerebro va a pasar esto
este impulso, esto que nos dijeron, que nos expresaron, esto que vimos, esto que nos alteró o esto que y provocó algo. Entonces viene y ese estímulo se basa en las experiencias y sus creencias, las que de forma cognitiva tenemos, y es ahí donde le damos un significado personal. Ojo con esto. Número 2 en la evaluación cognitiva. Cuando le damos un significado personal, ¿ok? Ten presente esto y yo te digo que si logras comprender esta parte, esto te va a ayudar muchísimo. Luego viene una respuesta biológica. Entonces viene el estímulo, va al cerebro. El cerebro le va a dar un significado personal. Ya viene esa interpretación, esa evaluación y le da un significado personal, ¿ok? Para ti un significado personal puede ser que lo que te dijeron puede ser un rechazo para ti, puede ser un insulto, una ofensa. Entonces ves que para una misma palabra, para una persona no cobra el mismo significado personal, especialmente cuando estamos con diferentes culturas, ¿verdad? A veces una palabra no es tan grosera en una cultura como en otra, pero allí es donde está el secreto de cuando le damos ese significado personal. Luego viene la respuesta biológica, cuando se activa el sistema nervioso y se liberan ya las hormonas que preparan al cuerpo para responder. Entonces viene el estímulo, luego le das esa evaluación y le da un significado personal y viene la respuesta biológica. Ya acá estamos hablando del proceso en donde se liberan esas hormonas, ¿verdad? Entonces se prepara el cuerpo para responder. Aquí es donde ya nos ponemos los guantes o a veces alistamos los ojos para llorar o quizás ya viene la tristeza y viene la respuesta biológica. Ya es una respuesta en donde se liberan esas hormonas, ya es cuestión química, ¿ok? Ya acá yo te podría decir, ya va a ser un poquito complicado el poder interrumpir, pero todavía se puede. Viene la experiencia emocional, ¿sí? Ya en el número 4 viene esa combinación de respuestas biológicas y cognitivas que entonces ya se coloca la emoción específica. Ya viene la tristeza, el enojo, ya viene acá, se desencadena cómo vamos a experimentar esa emoción. Acá ya es notorio. Acá ya es notorio la emoción, ya tiene nombre, ya tiene ese enojo, ya tiene esa ira, acá ya tiene nombre, ¿verdad? Y esto me hace ya ver que las demás personas, ya cuando lo estamos expresando, ¿verdad? Ya la expresión de la emoción, pues ya es externo. Entonces ya hay una interacción social, ya interactuamos, ya damos una respuesta, ya expresamos, ¿sí? De manera cómo procesamos ese estímulo, cómo lo evaluamos, qué significado le dimos, ya la respuesta biológica en el cuerpo, ¿verdad? Ya estamos nerviosas o ya estamos rojas, ya estamos enojadas, ya estamos aceleradas. Acá ya es notorio después en estos procesos la emoción que hay en cada una de nosotras. Entonces, después de que ya dimos la respuesta, ya esa interacción a la otra persona, en casa, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, ya dimos la respuesta, ya hubo una interacción con la otra persona después del estímulo. Claro, qué bonito sería que tengamos el tiempo para decir ahorita es el estímulo, ahora lo voy a pensar, ¿no? Esto es en cuestión de segundos que pasa todo esto, por eso te digo que estamos en automático, no nos damos cuenta a qué hora nos enojamos, a qué hora nos provocaron o a qué hora dimos una respuesta del mal ánimo, con malos gestos. Y viene la parte de la regulación emocional, cuando ya se utilizan técnicas de regulación para manejar y ajustar nuestras respuestas emocionales según la situación. Estas técnicas que se pueden utilizar para regular las emociones, pues sí, que la respiración, que guardemos nuestra distancia, que nos alejemos. Bueno, hay muchas técnicas, ¿verdad? El control de mi respiración, respirar profundamente, perdón, el tomarnos el tiempo y todo ya lo que viene como para contrarrestar esa emoción, ¿sí? Lo importante acá es a ver que este proceso, ¿sí? Nos va a mostrar o nos muestra componentes biológicos, cognitivos y sociales, ¿ok? Biológicos, ¿cómo soy?
Acá tiene que ya ver mi temperamento y por qué es tan importante conocernos, ¿verdad? El temperamento, ya viene cómo yo reacciono, ya viene acá de cómo soy, el que esté consciente cómo es Marta, el que esté consciente cómo eres tú. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata quizás siempre de esconderte de alguna situación o esconderte de una persona que todo el tiempo quizás quiera humillarte, insultarte o que te cargue emocionalmente, sino cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos. Porque personas así nos vamos a encontrar todos los días en cualquier lugar. La cuestión es cuando la tenemos en un entorno, en un círculo muy cercano, pues sí, se vuelve algo muy cargado emocionalmente y las emociones somatizan, o sea, nos enfermamos luego, ¿verdad? Entonces, componentes biológicos, cognitivos y sociales. Esto interactúa porque en esta interacción se forman lo que son nuestras experiencias emocionales, ¿sí? Espero te haya quedado claro los pasos, los puedes ordenar si los anotas, ¿verdad? Estos seis pasos, primero percibo el estímulo, luego evalúo, ¿verdad? La evaluación cognitiva, hay una respuesta biológica, una experiencia emocional, una expresión de la emoción y una regulación emocional. Pero vemos que regula nuestras emociones, como anteriormente te mencioné, que interactúa la parte biológica, la cognitiva y lo social. Acá vamos a ver involucrados al cerebro, ¿sí? Especialmente la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal que procesan y regulan emociones. Amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Todo esto nos ayuda a procesar, a regular. Vemos también involucrado el sistema nervioso. Regula las respuestas físicas involuntarias a las emociones, afectando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. No sé si has escuchado de pasado que, que tu emoción, ¿verdad? Hay un cambio en tu ritmo cardíaco o en tu presión arterial. O sea, es impresionante todo lo que interactúa en la cuestión de nuestras emociones. El sistema endocrino que libera hormonas. ¿Sí? Recuerda en el paso anterior en donde ya se preparaba el cuerpo, ¿verdad? Y entonces ya al liberar hormonas como la adrenalina y el cortisol, ¿verdad? Es el que definitivamente nadie quiere escuchar cuando dice estoy estresada, ¿verdad? El cortisol está disparado. Entonces, esto prepara el cuerpo para reaccionar las emociones intensas, ¿sí? Pero la cuestión es que esto es para un momento, pero cuando ya esto se vuelve constante en nuestro cuerpo es donde viene la carga emocional y nos enfermamos, porque demasiada adrenalina no está diseñada el cuerpo ni el cortisol. Por eso es que cuando es muy prolongado, esto enferma, ¿verdad? También el corazón y el sistema respiratorio son afectados directamente por las emociones. El hecho de que tengamos esa frecuencia cardíaca y patrones respiratorios en donde hay personas que caen hasta en puntos de cuando les da pánico, como ataques de pánico, ¿sí? Y vemos cuadros ya complicados y todo empieza, ¿recuerdas el punto número 1? Desde la percepción del estímulo. Pero para mí el secreto es el significado que tú y yo le damos a ese estímulo. Entonces, resumiendo lo que regula las emociones en cuanto a las partes involucradas de nuestro cuerpo, está el cerebro, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el corazón y el sistema respiratorio. Estos componentes trabajan en conjunto para permitir que el cuerpo y la mente manejen las emociones de manera eficaz. Bueno, hasta acá todo va muy hermoso, ¿sabes por qué? Porque por eso te decía al principio, las emociones no son buenas ni malas, son emociones de las cuales el cuerpo, Dios nos ha permitido tenerlas con alguna función para una respuesta de supervivencia, para una respuesta rápida. Imagina que alguien te quiere hacer daño, tú ves a una persona con algún arma o ves a una persona de la cual tú sospechas o ves algo en donde el estímulo te está dando una alerta y te dice, ¿verdad? Ya va el estímulo al cerebro y esto rápidamente el cerebro lo envía para evaluación. Entonces ya en la evaluación cognitiva tú le das el significado. ¿Ok? Entonces viene la respuesta biológica acá rápido. Si tú el significado dices, oh, aquí hay una persona que me da la sensación de peligro,
Ok, le da la evaluación y dice, no, esto es un asalto o esto es algo, y entonces rápidamente se activa tu sistema nervioso para correr, para esconderte, para salir del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Ya acá viene una emoción específica. Aquí la emoción, y por eso es que lo que es la adrenalina y el cortisol es para que tu cuerpo, ¿verdad? En ese momentito sea químicamente a través de las hormonas, sufra un cambio de 1 a 100 para poder responder a ese estímulo de peligro. O sea, es para supervivencia. La cuestión es que hemos normalmente interpretado ahora el cuerpo estar que todo es supervivencia, que estoy bajo peligro, que esto, que lo otro. O sea, tenemos una sobrecarga de emociones y hay estímulos que vienen a cargar más a nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, las emociones no son buenas ni malas, son emociones y son necesarias. Son necesarias por supervivencia, por cuando estamos en peligro, cuando necesitamos en una emergencia, ¿verdad? Atender algo y necesitamos esa fuerza superhumana, podría decirse, de responder ante la emergencia, ¿ok? Entonces viene la adrenalina y el cortisol, que es como que nos hubieran inyectado algo para despertarnos, ¿ok? Entonces no son buenas ni malas, lo importante es comprenderlas y ver que actúan de una manera positiva cuando logramos gestionarlas. Pero acá viene el cómo nosotros vamos a gestionar esas emociones, cómo vamos a interrumpir ese proceso cognitivo. Primero necesitamos reconocer la emoción, ¿sí? Identificar y etiquetar esa emoción, qué situación o pensamiento lo provocan. Realmente es una situación de emergencia, el estímulo, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo voy a percibir el estímulo? ¿Qué creencia a mí me está afectando para creer que todo lo que me dicen me pueda ofender, me pueda poner triste? ¿Sí? Acá es donde tenemos que separar algo bien importante acerca del ego, mi identidad, porque hay muchos estímulos todos los días, posiblemente en el trabajo, el jefe te dice que tu reporte no está bien, que tu trabajo no está bien, todo esto, ¿verdad? O que tienes mucho trabajo. Es qué interpretación que le estás dando, cómo estás tú interpretando ese estímulo. Esto es lo que necesitamos aprender para gestionar. Comprender de dónde el origen, analizar las causas profundas, aceptar la emoción sin juzgarla. O sea, acepto la emoción. Estoy enojada, estoy triste, estoy así, o sea, aceptarla, pero luego necesitamos regularla. Acá es donde se pueden utilizar esas técnicas de respiración, de reevaluación, para poder expresar adecuadamente la emoción. Encontrar una forma constructiva de expresar para no desencadenar más problemas, más estrés o que la emoción sea muy prolongada, porque acá es donde el cuerpo sufre demasiadas dosis de adrenalina, de cortisol, y es donde estamos afectando nuestro cuerpo. Tú dirás que es la otra persona la que te estresa, la otra persona la que te sube tus niveles o la que te está afectando emocionalmente, pero quiero decirte que eres tú y soy yo. Nadie puede afectarte a ti si tú no lo permites. Nadie puede afectarme a mí si yo no lo permito. Entonces, ¿en dónde está el secreto? En poder darle una interpretación diferente al estímulo que recibo. Claro, estoy hablando de cuando somos conscientes de que estamos expuestas todos los días a estímulos que posiblemente no son una supervivencia, no son una emergencia en donde tengamos que salir corriendo porque viene un perro y necesito tener fuerza para correr. Viene el organismo, te inyecta automáticamente adrenalina y cortisol, te dispara y tú dices, no sé cómo corrí tan rápido, pero corrí. Pero esto no debe de ser todos los días, porque en ocasiones, por no tener nuestra identidad en su lugar, cualquier estímulo nos puede afectar, cualquier estímulo. Eh, Quizás hay algún conflicto en el trabajo, quizás hay un desacuerdo con tu equipo. Esto no es para salir corriendo, ¿sí? Pero lo percibimos así. Entonces, ¿esto qué pasa? El cuerpo dispara adrenalina y cortisol. ¿Qué va a pasar ahí? Nos vamos a enfermar seguramente, seguramente. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a gestionarlas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dándole una interpretación diferente al estímulo.
aprendiendo, desarrollando. ¿Sabes qué aprendí yo acerca cuando no estoy de acuerdo en casa, con mis hijos, con mi esposo, en el ministerio, en el trabajo, en el equipo, con quien yo esté? Es que cuando hay una oposición, cuando hay algo diferente a lo que yo pienso u opino, o cuando hay un jefe que de repente está todo el tiempo expresándome tal vez algo equivocado, primeramente escucho, interpreto lo que la emoción de la otra persona, ¿verdad? El por qué. Hay personas que definitivamente tampoco han aprendido a gestionar sus emociones. ¿Y qué pasa con esto? Pues son definitivamente personas que se están expresando todo el tiempo de manera equivocada, ocasionando problemas en sus equipos de trabajo. Pero aprende esto y te lo voy a decir, posiblemente te va a servir todo el tiempo. Tienes que aprender a no tomarte personal todo, ¿sí? Todo. Si hay desacuerdos, un desacuerdo, ¿sí? Si hay conflictos, esos conflictos son desacuerdos, pero desacuerdos en pensamiento, en valores, en objetivos. Simplemente no estamos de acuerdo en algo, pero eso no debe dispararnos, ¿sí? Todo el proceso hormonal en cuanto a que se dispare la adrenalina y el cortisol, ¿verdad? Entonces tienes que aceptar que piensas diferente a la otra persona y a respetar su punto de vista, pero es solamente es un punto de vista, es una opinión. No te lo tomes personal. No eres tú el problema, no soy yo el problema. La otra persona ve las cosas de manera diferente. La otra persona está interpretando una situación de manera diferente. Yo la interpreto de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Al no llegar a un acuerdo se crea un conflicto. O sea, desacuerdo de opiniones, desacuerdo en algo, pero no es por tu persona, no es por mí, es por la forma de pensar de cada uno, es por la forma de crianza, por sus valores, pero eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Eso tiene que ver con la persona, con él, con ella, no con Marta, no conmigo, no contigo. Eso es algo que tiene que haber una separación, porque en ocasiones nos hemos creído que todo es por mí, que todo soy yo, que por mi culpa, porque yo esto, porque yo lo otro. Y eso lo único que va a hacer es enfermarte. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo con dosis altas de adrenalina y de cortisol. Y eso, traducido en buen término, es enfermedad. Enfermedad, ¿verdad? Lo que ahora le llamamos estrés. ¿Ok? Entonces debes de aprender a gestionar, a regular, a darle una interpretación diferente a lo que estás pasando. Y quiero dejarte con esta frase que a mí me gustó mucho y la he puesto muy en práctica y la aprendí a reconocer y dice, es del filósofo y escritor Fernando Pessoa, ¿verdad? Dice, el mundo no es como es como cada uno lo ve, ¿sí? Entonces hay personas que ven el mundo maravilloso, hay personas que lo ven que es un caos, hay personas que ven el matrimonio como, wow, de terror, hay personas que lo ven como algo maravilloso, lindo, hay personas que ven el trabajo de una forma y todos tienen una vista diferente de cómo es el mundo. Entonces, no te tomes nada personal, no te tomes nada, no te atribuyas nada. La persona que quiere sufrir, sufre porque quiere. La persona que es enojada es porque no quiere cambiar. La persona, o sea, hay cosas que podemos hacer para ayudar a las personas, pero más allá de atribuirnos esa carga de que la persona es y que queremos cambiarla, eso es imposible. Aprendamos a lo siguiente, el mundo no es como cada uno lo ve, ¿sí? Entonces, ten muchísimo cuidado cómo estás interpretando tu vida, cómo estás interpretando el mundo, cómo estás interpretando todo, cómo lo estás viendo. Recuerda que la Biblia nos enseña que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves todo malo? Pues todo va a estar malo. Si lo ves todo hermoso, todo va a estar hermoso. Si lo ves todo con una medida, todo va a estar medido. Entonces tienes que aprender a ver otras perspectivas de las cosas. Y te dejo con estas citas bíblicas. Me encanta el hecho de poder comprobar la palabra de Dios con lo que compartimos. Mira lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y es acá, mis amadas, en donde, o amados, ¿verdad? En donde siempre les digo que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude
con todas estas cargas que solas o solos nos colocamos, ¿verdad? Sobre nuestros hombros, porque no tenemos esa capacidad. Dios no nos dejó ser guardián de nadie, tener la tarea de salvar a nadie, tener en nuestros hombros la vida de nadie. Nacimos en libertad y Él es más que suficiente para poder ayudarnos. La cuestión es que no hemos aprendido a soltar y a desarrollar fe y a dejar que Dios definitivamente obre en el corazón de cada persona, así como está obrando en el nuestro. Es obra de Él, porque solo Él es capaz definitivamente de hacer un cambio en el corazón de las personas. Y acá me está hablando de que dejemos que el fruto del Espíritu Santo sea el que hable en nuestra vida, que estemos en ese amor, en esa alegría, en esa paz, en esa paciencia, en esa amabilidad, bondad. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Que nadie te saque de ese centro, que nadie te saque de esa paz, que nada te saque de ese amor que sientes por ti, esa amabilidad, esa fidelidad, que nada, 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 si viene el jefe, si viene una situación en el matrimonio, los hijos, que nada, nada, nada te saque de ese estado, ¿sí? De paz, de calma. Eso lo damos por el fruto del Espíritu. Significa que ya hay una semilla dentro de ti que te permite hacer ese cambio, el poder darle espacio y poder interrumpir en cuanto viene al estímulo. Cuando viene el estímulo, viene un insulto, viene una actitud negativa, que nadie te saque del centro del amor, de la alegría, de la paz. Déjalo pasar. Di siempre que, bueno, la persona es como es, que no es nada personal y que nada te va a sacar de ese lugar seguro, porque al salir de ahí, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas con nuestras relaciones, familia, hijos, pero ante todo en nuestro propio cuerpo, que va a resentir la carga, ¿sí? La carga de químicos, de hormonas, adrenalina, cortisol, y eso pues ya sabemos que requiere después ir con el médico. Nos van a mandar a que nos relajemos y la cuestión es que no sabemos cómo relajarnos, ¿verdad? Que la medicina es momentánea, pero sí, la medicina que nos cuerpo. Y nos dicen, bueno, no se estrese, no se enoje, ¿verdad? La cuestión es que tenemos que aprender a no enojarnos, a no estresarnos a través de interrumpir la interpretación, observo yo la vida, ¿sí? ¿Por qué no acepto que la persona es como es y lo dejo pasar? ¿Por qué lo voy a atribuir a que es por mi culpa? ¿Ok? Y aún, aunque tengamos culpa en algo, recuerda que Dios vino para llevarse todas nuestras culpas. Así es que puedes tener ese momento de aceptar tu culpa, aceptar tu error, pedir perdón y seguir adelante sin esa culpa y sin esa carga. Y por último, vamos a ver, dice en Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Mira, me encanta porque una de las cosas que se enseñan en la academia es acerca de la escucha activa, el control del temperamento y esto nos ayuda a lo que es la inteligencia emocional. Escucha, antes de que la emoción aterrice, escucha, pero interpreta, ve a la otra persona. ¿De dónde nace lo que la otra persona te está diciendo? ¿De dónde nace la actitud? ¿De dónde nace, sí? ¿En qué manera la persona te lo está diciendo? Porque seguramente si te lo estuviera diciendo con amor, no tendríamos esa reacción emocional, ¿no? Habría gratitud de decir gracias, pero no, ¿verdad? Tenemos que aprender a interpretar también la emoción y la manera que otras personas lo están expresando. Así es que te dejo con este episodio esperando que te ayude, que continúe aportando ese valor a tu vida, que hoy encuentres algo que pueda permitirte avanzar y salir de ahí, a mantener nuestra espíritu, cuerpo y alma en armonía, en sincronía a la voluntad de Dios, que estemos contentas, que estemos felices, que estemos sanas, que estemos dando ese fruto, dando esos dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque definitivamente a eso fuimos llamadas, a eso fuimos llamados, a experimentar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Un abrazo, muchas bendiciones y continuamos en un episodio más la próxima semana.